de la Facultad de Ciencias en la UNAM y su doctorado en Plant Science en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel de investigador nacional nivel 3. Desarrolla investigación en ecología, cultura y evolución bajo procesos de domesticación de biodiversidad, ecosistemas y paisajes. Ecología para el manejo sustentable de recursos bióticos y ecosistemas. Manejo in situ de recursos genéticos, etnoecología y patrimonio biocultural. Su grupo de trabajo ha hecho contribuciones teóricas sobre los mecanismos evolutivos en procesos actuales de domesticación, origen de la agricultura y domesticación. Asimismo, sobre la generación y conservación de la agrobiodiversidad, modelos de aprovechamiento sustentable de recursos forestales y sistemas agroforestales. Ha publicado o están en prensa 157 artículos científicos arbitrados, 11 libros, 71 capítulos en libros arbitrados y 33 artículos de divulgación científica. Sus trabajos han recibido cerca de 4,000 citas en libros y revistas científicas. Ha concluido bajo su dirección 60 tesis de licenciatura, 27 son de licenciatura, 17 de maestría, 16 de doctorado, 60 tesis en total. Ha contribuido a la formación de un grupo de investigación sobre manejo in situ de recursos genéticos y bioseguridad. Ha impartido más de 60 cursos completos de licenciatura y posgrado en la UNAM y en otras universidades, así como la colaboración con universidades peruanas, especialmente con la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con la que impulsa un curso internacional desde hace 15 años. Su labor educativa comprende cursos de capacitación a comunidades campesinas y el impulso de talleres y ferias educativas en temas ambientales. Así que sin más, pues le cedo la palabra al doctor Alejandro Casas. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores. Veo que se han conectado pues un montón de colegas y amigos y compañeros de muchas batallas desde hace tiempo. Ahora voy a tratar de dirigir la charla hacia un público muy específico, que son los alumnos que están ingresando a la licenciatura en Ciencias Agroforestales y aquellos que están aspirando a hacerlo en algún momento. Entonces, pues uno, sin ver el público, en realidad pues tiene que imaginárselo, y creo que la mejor manera es imaginarme a este grupo de jóvenes y desde luego pues compartir algunas ideas que hemos compartido ya con algunos colegas y bueno, pues sin más tratar, pues voy a compartir la presentación. Me dicen si la ven o no. ¿La ven? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Muy bien, pues entonces este es el tema que vamos a platicar hoy, es el origen de los sistemas agroforestales, ¿no? Lo primero que habría que hacer es definir qué son estos sistemas agroforestales. La licenciatura en Ciencias Agroforestales se plantea, pues eso, convocar distintas aproximaciones científicas que, como veremos, comprenden a las ciencias naturales, a las ciencias humanidades, para poder entenderlos. Y pues en parte de lo que se trata esta charla es resaltar la relevancia de entender, de por qué entender bajo distintas perspectivas científicas a estos sistemas. Y es que hoy en día, bueno, estos sistemas son de muchísima importancia, tienen una historia muy larga, como vamos a ver, es el motivo principal de la charla, su origen, su desarrollo. Son sistemas que se encuentran distribuidos en la mayor parte de la superficie planetaria en donde se producen alimentos y materias primas. Es lo primero que habría
que destacar. En segundo lugar, que son sistemas que están incluyendo una gran cantidad de componentes de los ecosistemas, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes que nos... Alex, perdón. ¿Sí? Perdón, alguien se presentó. Alexis, si lo puedes eliminar para volver a poner tu presentación. Alguien, les pido por favor que no presenten, y si pueden apagar su video, su cámara, sería lo ideal, por favor. Una disculpa, Alex, ponos otra vez tu presentación. Perdón. ¿Se ve ahora? Sí, bien. Sí, muy bien. Bien, perfecto. Entonces, decíamos, los sistemas agroforestales son aspectos muy importantes de la vida contemporánea. Son sistemas que incluyen a una gran diversidad de componentes entre elementos de la vegetación, elementos del suelo, elementos de la fauna, de los ecosistemas que interactúan alrededor, etcétera. Son sistemas que forman reservorios importantísimos de lo que se conoce hoy como agrobiodiversidad, ¿no? Que va desde la diversidad genética de los componentes hasta la diversidad paisajística que los incluye. Entonces, bueno, decía yo hace un momento que son sistemas que están presentes todavía en el mundo rural. La agricultura familiar es aún mayoritaria en el planeta. Merecen muchísima atención, como vamos a ver, por distintos problemas que están asociados a la producción de alimentos y de materias primas en la actualidad. Bueno, uno revisa la literatura y encuentra, por ejemplo, que los sistemas agroforestales son sistemas que incluyen componentes. Por ahí hay micrófonos abiertos, creo que sería bueno cerrarlos. Nos pasa. Y nosotros siempre te preguntamos, ¿qué pasa? Ya luego crecimos y nos dimos cuenta que no te pasaba. Ok, gracias. Si uno revisa la literatura, identifica distintas definiciones de lo que son los sistemas agroforestales. Frecuentemente se asocian con estos sistemas que combinan componentes perennes y componentes anuales en los cultivos, y sin embargo, aquí en la parte de abajo de la diapositiva vemos las zonas de la puna, en las zonas donde hemos estado trabajando desde hace algunos años, en donde esos componentes leñosos pues no están presentes. La vegetación es como la de la izquierda, son estos pastizales de la puna altoandina, y en donde la gente realiza prácticas agrícolas. Aquí vemos en el lado derecho una chacra de papas, ¿no? En estos sistemas, estos componentes leñosos pues no están presentes, y sin embargo se trata de sistemas agroforestales en la medida en que combinan sistemas, digamos, el sistema combina componentes silvestres y componentes. La definición fundamental de los sistemas agroforestales tiene que ver con estos sistemas que combinan componentes silvestres y componentes domesticados. Pero también estos sistemas están incluyendo componentes animales, ¿no? Los sistemas silvopastoriles son
hoy en día de muchísima importancia y hay una gran diversidad de estos sistemas y que están incluyendo componentes domesticados animales, no solamente silvestres, que también los están, se pueden imaginar aves, insectos, todos están coexistiendo en estos ecosistemas. Bien, los sistemas agroforestales generalmente reciben o son resultado de un manejo de la diversidad. Aquí tenemos una muestra esquemática de prácticas agroforestales, de distintos tipos de prácticas, que nos ilustran de alguna manera lo que la gente hace en estos contextos. Hay relictos de vegetación que se dejan, hay islas de vegetación como estas que podemos ver aquí, hay franjas que se usan contra la erosión de suelos, hay árboles aislados como estos que se pueden ver por aquí, hay linderos como estos que marca el mouse, ¿no? En donde encuentra uno una importante diversidad de especies. Y esto, en su conjunto, es lo que se conoce como prácticas agroforestales. Los sistemas agroforestales en realidad son una expresión de estas interacciones entre sociedad y naturaleza. Estos sistemas que son propiamente sistemas naturales y propiamente también sistemas sociales en interacción. Entonces, el reto de estudiarlos, el reto de entenderlos es bastante desafiante y de distintas aproximaciones, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Y esta es un poco la filosofía de en ciencias agroforestales que se ha planteado la UNAM inaugurar en cuanto termine la pandemia. La historia de estos sistemas es muy antigua y para analizar esta historia, que es el propósito principal de la plática de hoy, pues hay que referirnos, nos obliga a referirnos a distintas expresiones del manejo, el manejo de los ecosistemas, el manejo del ambiente. Cuando ve uno la preparación de un terreno agrícola a distintas prácticas que los campesinos llevan a cabo para poder propiciar sus cultivos. Estas prácticas son prácticas de manejo de los ecosistemas y también existen prácticas de manejo de la variabilidad genética de los cultivos, ¿no? Cuando ellos escogen las semillas que van a sembrar, están haciendo una práctica de manejo de la variabilidad genética. Para definir lo que es el manejo agrícola es necesario visualizar la historia de esos dos tipos de manejo, porque hoy sabemos que la historia de manejo del ambiente es muy antigua, mucho más antigua que la historia del manejo agrícola. Si vemos en este color azul la variedad genética y en verde el manejo del ambiente, la flecha verde trata de representar la larga historia del manejo del ambiente. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos. Y la línea azul, la historia del manejo de la variabilidad genética. La agricultura surge en el sitio de confluencia, digamos, de dos expresiones de manejo, el del ambiente y el de la variabilidad genética. Esto de aquí para acá es lo que podríamos denominar propiamente agricultura. Entonces, entender eso es muy importante porque para poder identificar el momento de origen de la agricultura o el momento de origen de los sistemas forestales, pues necesita un referente. Y ese referente es justamente la confluencia de esos dos tipos de manejo. Vamos a hablar un poquito más de esto. El manejo del paisaje, el manejo de los ecosistemas, he encontrado que
que estas son quizás expresiones muy contundentes de lo que significa manejar el paisaje, ¿no? Las también como se conocen en el Perú, ¿no? Son manejo de, eh, de digamos, se cuenta por miles de años, ¿no? Y que han estado presentes en toda de la agricultura y que hoy podemos documentar, los arqueólogos lo hacen de manera recurrente y no puede pararse en frente de estas terrazas que tienen cientos o miles de años. Pero la historia es mucho más antigua, ¿no? Los arqueólogos han encontrado evidencias de quemas intencionales en sabanas africanas de hace aproximadamente 50.000 años, es decir, mucho tiempo antes de lo que se reconoce inició la agricultura. Y esas quemas tenían una intención deliberada, que era fomentar la abundancia de algunas especies. Hoy en día sabemos que en los contextos campesinos hay prácticas de este tipo para favorecer algunas especies que para la gente son importantes. Tiene una historia larguísima, pero muy antigua, previo a la agricultura. Otras expresiones son, por ejemplo, las talas de los bosques, ¿no? Esto es en Papúa Nueva Guinea. También hay un estudio arqueológico que muestra cómo desde hace más de 30.000 años las poblaciones humanas talaban intencionalmente los bosques de estas zonas de Nueva Guinea para fomentar el incremento, digamos, la disponibilidad de algunas especies como colocasia, como algunos digamos, plantas que siguen siendo manejándose en la actualidad de esta manera y que tienen sus huellas arqueológicas desde hace miles de años. Estas perturbaciones intencionales se conocen desde hace tiempo. Aquí estamos hablando de fuentes bibliográficas de los 80s y aún antes de estas fechas se conocen que las perturbaciones han sido parte de las estrategias del manejo forestal, el manejo silvícola, que distintas culturas en el mundo pusieron en práctica para aumentar las disponibilidades en distintos contextos. Y en esas prácticas silvícolas tenemos panoramas muy interesantes. Recientemente, esto es un trabajo reciente, nuestros colegas de Brasil y de otras partes del mundo hicieron un estudio interesantísimo que se publicó en Science en 2017, en donde hacen un diagnóstico de las prácticas silvícolas y la domesticación asociada a esas prácticas silvícolas en la cuenca amazónica, lo que hoy parece ser una selva prístina, en realidad resulta que no lo es. Resulta que es una selva que ha tenido una historia de manejo muy antigua y que esto se puede estudiar y documentar a partir de patrones de abundancia de especies, patrones de especies que tienen signos de domesticación, y en fin, no podemos meternos a tanto detalle, pero esta historia que comenzó con sugerir que las perturbaciones forestales pueden desembocar en sistemas de manejo silvícola y eventualmente en formas de agricultura y de domesticación, pues tiene realmente muy interesante, que es muy pertinente para lo que estamos analizando en términos del origen de los sistemas agroforestales. Los sistemas agrícolas derivan fuertemente o íntimamente ligados a los sistemas de manejo silvícola, y eso es una de las premisas que hay que continuar estudiando porque son sistemas vigentes. El otro aspecto del manejo que les mencionaba es el de la domesticación, el del manejo de la variabilidad genética. Es decir, no solamente la gente maneja los ecosistemas, maneja los contextos ambientales,
pero también maneja la variabilidad genética. Y esto es lo que se conoce como domesticación, que es moldear las formas, las funciones, el comportamiento de plantas, de animales y de otros organismos, como veremos, de acuerdo con las necesidades humanas. Es un proceso que involucra principalmente la selección artificial, pero no solo, ¿sí? Una selección artificial que tiene premisas muy básicas, y es que los seres humanos favorecen a ciertas variantes dentro de las poblaciones de organismos y desfavorecen o eliminan a otras. Es un principio muy simple, muy básico, pero que ha sido de gran importancia para entender lo que ha pasado con la evolución de las plantas domésticos, y que también a Darwin le sirvieron para explicar, digamos, las premisas de su teoría sobre el origen de las especies. De hecho, el primer capítulo del libro más popular de Darwin, que es El origen de las especies, se dedica precisamente a analizar la domesticación. En el caso del maíz, este manejo de la variabilidad en contextos como este que ven en la pantalla. Durante la cosecha, la gente a la hora de desgranar se fija en los atributos del maíz y selecciona. Lo que ven en las fotos de abajo son las semillas de maíz que la gente ha seleccionado a partir de visualizar atributos. No solamente en el almacén, también hay atributos que se ven en la milpa, en la chácara, cuando están en pie, pero hay principios que la gente sostiene y que se pueden documentar hoy en día cómo están operando, porque estas cosas están vivas. Esto es algo que es muy importante. Y estos procesos de selección también nos ayudan a entender la diversificación de animales como estos que ven aquí en la pantalla, ¿no? La selección de organismos reproductivos, de machos y hembras reproductoras, ¿no? Que utilizan los criadores de perros, de cerdos, de gatos, de los animales domésticos con los que están realizados, son la base para explicar toda esta diversificación de razas. Hoy en día sabemos que estos que están aquí arriba a la derecha son los ancestros comunes de todas estas razas de perros que pueden ver en esta otra imagen. Y estos principios de la selección artificial, como le llamó Darwin, ¿no? Dan como resultado contrastes tan grandes como este gran danés y este chihuahueño que ven en la imagen de la derecha, ¿no? Pero esto solamente les permite tener una idea de lo que involucra esta práctica de selección, de manejo de la diversidad, ¿no? Porque es finalmente un manejo de la diversidad genética lo que ha estado determinando todo este contexto, ¿no? Es un proceso diversificador la domesticación, ¿no? Y para visualizar esto, solamente volteamos a ver la cantidad de razas de maíz que existen en México, que existen en la región andina, y podemos darnos cuenta de que en unos 10.000 años la diversificación de estas especies que han sido fundamentales para la vida humana ha sido muy alta, ¿no? Aquí está lo que les decía, en realidad esta idea de la selección artificial la utilizó Darwin como modelo para explicar la diversidad de pinzones y de otros grupos de organismos que fueron la base para la elaboración teórica del origen de las especies, el libro de 1859, ¿no? Como resultado, digamos, de este proceso de domesticación o del manejo de la variabilidad genética, podemos explicar muchas cosas de la historia de las especies que han sido domesticadas. Por ejemplo, este gigantismo, cuando uno compara el teocintle que está aquí abajo, ¿no? Con
cualquiera de estas mazorcas, pues ve uno una gran cantidad de diferencias, ¿no? El tamaño, el gigantismo, es una característica, una tendencia que encuentra uno en las especies domesticadas. Y esto es precisamente por el manejo de esa variabilidad genética de la que hemos estado hablando, ¿no? Procesos de identificar la variabilidad y de seleccionar aquello que a la gente le favorece. Durante procesos de miles de años, esto ha dado como resultado esto que ven ustedes en la imagen. No solamente podemos ver eso, también encontramos frecuentemente esto, por ejemplo, la diversidad de los chiles o ajíes, ¿no? Esto es resultado de distintos intereses, distintas motivaciones culturales que la gente ha tenido a lo largo de la historia, y una sola especie, que es el caso de esta que estamos mostrando aquí, Capsicum annuum, ¿no? Una sola especie puede tener esta expresión de variabilidad morfológica porque a la gente le satisface esa variabilidad en formas, tamaños, colores, texturas, sabores, etcétera, ¿no? También lo vemos en términos de adaptabilidad, ¿no? El maíz tiene su pariente silvestre, lo tenemos alrededor de los 1,600, 1,800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y sin embargo, el maíz lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta 3,700 o 3,800 metros sobre el nivel del mar. En parte debido a la difusión que ha resultado de la movilidad humana de estos cultivos a lo largo de la historia, y que ha requerido no solamente pues selección artificial, sino también adaptaciones locales a estos sitios. Entonces, hoy podemos encontrar como otra de las características de las plantas domesticadas, pues este tipo de atributos con adaptaciones a la sequía, a distintas condiciones de humedad, diferentes temperaturas, diferentes regímenes de duración del día y de la noche, radiación, etcétera. Un conjunto de contextos en los que las plantas se han tenido que adaptar. Otro aspecto importante que ha sido necesario, digamos, durante el curso de la domesticación, ha sido la modificación o la alteración de los sistemas de reproducción. Aquí a la izquierda vemos el teocincle. De manera real, el teocincle, con un simple movimiento del viento, desarticula sus mazorcas y sus granos se liberan. En cambio, en un contexto del maíz domesticado, pues esto no ocurre. O sea, a veces se necesita imprimir fuerza para desgranar una mazorca de maíz. Este cambio de esta situación a esta ha implicado pues procesos selectivos de miles de años, ¿no? Y que tienen que ver con pues la búsqueda de optimizar la cosecha del recurso que está siendo empleado por los seres humanos, ¿no? Tener semillas de teocincle no es lo mismo que tener las mazorcas completas y desgranarlas y obtener el grano de ahí. Es parte de las cuestiones que están en juego en estos procesos de domesticación. En el caso de la fauna, también encontramos procesos de domesticación muy interesantes. Arriba podrán ver los animales domesticados por excelencia en Mesoamérica, pero junto a estos elementos podemos encontrar hoy en día numerosos, cientos de ejemplos de fauna que tiene distintos situaciones de interacción con los seres humanos, sistemas de crianza muy refinados como estos que vemos con los meliponini, con las abejas, sistemas de crianza, por ejemplo, con las guacamayas y pericos, de los que existen restos arqueológicos antiguos, formas de manejo muy sofisticados de hormigas, eh, cuyos recursos se emplean, etcétera, y que todos ameritan realmente una
documentación muy profunda que están ahí, que son vigentes, que son parte de la cultura y que están integrados a estos sistemas que estamos analizando y que deben ser analizados. Igualmente podría hablar de de los sistemas de manejos de hongos, que son tan importantes, y también podría hablar de procesos de domesticación asociados a microorganismos. Por ejemplo, la gran diversidad de microorganismos asociados a las bebidas, como el pulque, como las chichas, como el tesguino, como un montón de bebidas que están siendo empleadas por las culturas de México y del continente americano desde hace miles de años y que están implicando procesos de domesticación. Todo esto es parte de lo que a lo que nos referimos con el manejo de la diversidad, confluye con el manejo de los ecosistemas y que da origen a los sistemas agrícolas y a los sistemas agroforestales. Estos procesos de domesticación se pueden estudiar, de hecho nuestro grupo se dedica mucho a esto, a estudiar la divergencia entre lo silvestre y lo que es cultivado o lo que tiene esto que le llamamos manejo in situ, que es manejo silvícola, ¿no? Y esto lo podemos documentar a partir de estudiar concretamente la divergencia de lo silvestre y de lo manejado desde muchas perspectivas. Particularmente relevante es la ecología, ¿no? Cuánto divergen estas cosas que son silvestres y estas cosas que son domesticadas, cómo se reproducen los silvestres, cómo se reproducen los domesticados, ¿no? Cómo germinan, cómo se comportan, cuáles son sus patrones de germinación, cuáles son sus patrones de diversidad genética. Todo eso son herramientas para poder entender cómo están operando sus procesos de domesticación y que, insisto, son expresiones de ese manejo de la genética que es un componente importante de la agricultura. Hay que decir que todas estas expresiones de manejo de las que estamos hablando tienen un contexto muy especial en los sistemas agroforestales, como este que ven en la imagen. Aquí podemos encontrar tanto prácticas de recolección, de extracción, de obtención, están ahí presentes, como también el cultivo, la agricultura. Aquí lo que ven en esta zona son huellas del paso de la yunta. Claramente aquí hay relictos de bosque y elementos de agricultura. Y lo que hay aquí está presente, digamos, de manera deliberada, de manera intencional. Y entender esa intencionalidad, pues nos lleva a muchas cosas, porque lo primero, las prácticas de manejo no se reducen a recolección y agricultura, sino que están involucrando un espectro más amplio de formas de manejo, ¿no? Por ejemplo, dejar en pie estas cosas, le hemos llamado tolerancia, pero por aquí hay algunas cosas que nos sugieren que la gente está promoviendo o induciendo la abundancia de algunas otras. Y también sabemos y hemos documentado que están protegiendo de manera deliberada algunas especies o individuos en particular. Esto lo presento porque en realidad nos muestra que los sistemas agroforestales, que es el motivo de estudio principal, digamos, de esta nueva licenciatura, pues en realidad son escenarios de manejo de un montón de componentes de la diversidad biológica y del sistema en su conjunto, y que hay que entenderlo, ¿no? El origen de estos, ¿no? Ya, de esta confluencia entre el origen del manejo de los ecosistemas y de la diversidad genética, ha sido preocupación de la humanidad desde la antigüedad. Realmente
digamos, desde la antigüedad babilónica, egipcia, encontramos inquietudes para explicar el origen de algunas plantas cultivadas. Ya en tiempos más recientes, digamos, en la época moderna, el origen de la agricultura ha sido un motivador importante del entendimiento de, el surgimiento de las civilizaciones, ¿no? Entonces, el- la, la existencia de civilizaciones antiguas, pues hoy en día es reconocida. Las más antiguas se encuentran en el Medio Oriente, eh, alrededor de 10.000 años, quizás un poco antes, en China, en el continente americano. Los restos más antiguos los tenemos registrados en Perú, en Caral, eh, con alrededor de 4.500 años antes del presente, ¿no? En México, en Mesoamérica, están restos de la fase de Purrón, una presa que se encuentra en el Valle de Tehuacán y que nos da idea de la magnitud de poblaciones humanas que eh, esto que ven aquí, vaso de una gran presa de Mequitongo que pues irrigaba una extensión muy amplia y que permite a los arqueólogos deducir la extensión de los establecimientos humanos de esa antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta asociación entre el origen de la agricultura y la civilización, pues ha motivado muchas investigaciones. Estas son preguntas centrales: ¿dónde, cuándo? La agricultura, la domesticación y la civilización, y que tiene que ver pues con esto que estamos platicando. Entre los trabajos eh, importantes, digamos, o pioneros para explicar el origen en tiempos modernos, el origen de la agricultura, habría que destacar los de Candolle. Eh, y quizás antes que de Candolle, son muy importantes los trabajos de Humboldt y los de Darwin, ¿no? Recordemos que pues, fueron viajes que documentaron un montón de cosas sobre cultura, sobre naturaleza. Eh, Todos estos elementos al final, a finales del siglo XIX, a De Candolle le permitieron producir este libro que ven ustedes aquí a la derecha, que es El origen de plantas cultivadas, y que eh, pues es uno de los libros pioneros para generar explicaciones de dónde se originan las plantas que sostienen la agricultura. Posteriormente vino Babilo, en 1926 se publicó este libro. En realidad se publicó después. Hay todo un drama alrededor de la vida de Babilo, pero la, el origen y geografía de Babilo, que se publicó realmente hasta los años 50, fue escrito en los años 20, pues es una obra clásica. Es una obra clásica porque de este trabajo, digamos, se formalizó toda una teoría que sería muy largo platicar aquí sobre todos los elementos que le dan pie, pero que en el mundo, zonas críticas o zonas geográficamente restringidas, como él lo, lo, lo planteó, en donde se originaron los principales cultivos del mundo, ¿no? Aquí creo que vale la pena destacar en el continente americano, en el número 7, lo que se conoce como Mesoamérica, ¿no? Lo que es la región andina, ¿no? Esta zona que se encuentra entre Paraguay, Argentina, parte de Brasil, ¿no? Y el sur de Chile, en el continente americano como de las regiones más importantes. Hay otras regiones. Esta número 4 es el Medio Oriente, que es una de las zonas más antiguas de domesticación del mundo. Y desde luego China, el sureste asiático, la India, que son zonas en donde Babilo
encontró elementos para el plant como el maíz, como la papa, como el arroz, son originarios de estas zonas. Con un conjunto de elementos pues muy interesantes que sería muy largo platicar sobre esto, pero bueno. Otro trabajo importantísimo es de Harlan, más adelante, en los años 70, con un trabajo que se llama Crops and Man, y en donde revisa las teorías de Vavilov y plantea que, bueno, en realidad existen de estos centros de origen. Él habla de zonas muy discretas geográficamente, como Mesoamérica, como el Medio Oriente, como esta zona entre el Guangzhou y el Yangtze-Kiang en China, y zonas más difusas en donde la agricultura tuvo muchos microcentros de domesticación, y que no permite identificarlos como un centro propiamente, ¿no? Y él habló de centros y no centros. Esta es la teoría de los años 70 de Harlan. Pero obviamente están siendo revisadas continuamente, ¿no? Porque hay nuevas evidencias. Lo importante es que estas primeras ideas sobre el origen de las plantas cultivadas dieron pauta a estudios arqueológicos, sirvieron perfectamente como hipótesis para, bueno, pues si ahí están los orígenes de las plantas cultivadas, pues ahí podríamos encontrar los orígenes de la agricultura. Ojo, es diferente, ¿no? Y esto llevó a buscar en esos centros de origen de la agricultura, perdón, de las plantas cultivadas, los posibles centros de origen de la agricultura, ¿no? Y esta pareja de los Braidwood en realidad empezó a trabajar a principios de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a trabajar, tuvieron que suspender sus trabajos y después lo retomaron. Ellos trabajaron en el Medio Oriente, digamos, siguiendo las ideas de Vavilov, ¿no? O las sugerencias hipotéticas de Vavilov, y tuvieron una gran suerte porque se toparon en ese entonces con que en Chicago, en la Universidad de Chicago, Willard Libby empezó a ensayar con la técnica de radiocarbono 14, ¿no? Para fechar los restos arqueológicos. Y de hecho, entre las primeras muestras que Libby procesó para intentar sus fechamientos fueron muestras que extrajeron los arqueólogos y que permitieron una primer cronología muy gruesa, así como la ven en la fotografía y en la publicación, ¿no? Pero que ya permitía tener una idea un poco más cercana a lo que significaba digamos, esos de origen de las plantas y la antigüedad que podían tener estos restos. A los de Medio Oriente le siguieron desde luego Mesoamérica, con estos restos. En el Perú también hubo excavaciones importantes en las varias cuevas, la de Guitarrero es muy importante. En China también hubo excavaciones, etcétera, es decir, siguiendo como las sugerencias hipotéticas de Vavilov, y esto permitió ir construyendo un panorama de el cuándo, ¿no? Esto es lo último que publicó McNish en 1992, poco antes de morir, y este era el panorama más o menos, ¿no? El sitio más antiguo era el Medio Oriente, hace aproximadamente 11.000 años antes del presente. Los sitios mesoamericanos y andinos estaban alrededor de los 9.000, 9.500 años, ¿no? Y así, no nos podemos detener demasiado, pero pues los trabajos han continuado, pues las técnicas de fechamientos han venido precisando, desarrollando, tuvieron unas procesos y más recientemente pues se han venido precisando fechamientos y técnicas para hacerlo. La tendencia es un poco ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Si ustedes comparan con la anterior, Medio Oriente 11.000 años, 9.600, 9.000 en el caso de las regiones del continente americano.
Aquí estamos yéndonos hacia 14.500 en el Medio Oriente, ¿no? Y aquí estamos yéndonos hacia 10.000 años aproximadamente en Mesoamérica y en la región andina. Aquí no sale la Amazonía, que es muy importante y que en las investigaciones nos están sugiriendo fuertemente que si hacia hace 8.000 años ya había sistemas de manejo y de domesticación muy importantes en esa región. Entonces, bueno, esto es un continuo revisar, es un proceso de construcción en función del refinamiento de las técnicas de investigación que están pues arrojando, me parece a mí un panorama muy interesante de la historia de la agricultura y desde luego de los sistemas agroforestales, como vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos nuevos elementos, a las cuevas que se visitaron, estos son en el Valle de Tehuacán, ha habido pues nuevas colectas, ya es posible extraer ADN desde hace más de una década en casi 20 años de los restos arqueológicos y a partir de los estudios de genómica, pues están revolucionándose las técnicas para entender la historia de la domesticación, la historia de la agricultura. Entonces muchos de estos sitios están siendo revisitados. Hay mucha efervescencia en las publicaciones científicas para el entendimiento del origen y de la antigüedad de estos procesos, ¿no? Este es uno muy, muy interesante que salió hace apenas en 2018, ¿no? ¿No? El cacao había sido siempre como un icono de la domesticación mesoamericana, de un aporte mesoamericano, y no, resulta que no. En realidad el cacao, 1500 años antes de que se domesticara, digamos, en Mesoamérica, ya estaba domesticado en una región en la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no? En la zona del Alto Amazonas. Entonces, esto ha sido posible a partir de la recuperación fina de restos de cacao, la identificación de teobromina, que es un alcaloide que es asociado específicamente al cacao, pero además la posibilidad de combinar técnicas de genómica ya muy fina para poder identificar signos de domesticación. Es decir, no es suficiente con identificar la presencia de una planta, sino de la huella de domesticación, de la huella del manejo de esa especie. Y eso pues fue posible en 2018. Se los muestro porque está cambiando, porque es una muestra de cómo está cambiando la historia de todas estas construcciones teóricas que, digamos, inician con De Candolle, con Vavilov, con Harlan, con muchos teóricos sobre el origen de la agricultura y que pues necesitan estarse revisando continuamente, ¿no? Porque continuamente hay nueva evidencia, ¿no? Eso es tan solo un panorama de estos estudios sobre el cacao que les estoy comentando, ¿no? Pero que nos muestran esto. Hoy en día, toda esta efervescencia de trabajos en esa vertiente, pues estamos también, nuestro grupo está haciendo sus colaboraciones, pues estamos revisando mucho de lo que está ocurriendo y hoy sabemos que pues hay especies que tuvieron un contacto muy temprano, por ejemplo el maíz se difundió de México hacia la zona andina desde muy temprano, 6.500, 7.000 años, lo cual muestra una difusión muy temprana, contacto muy temprano, eh, y, y cada una de estas regiones que fueron identificadas por Vavilov, en realidad son constelaciones de microcentros de domesticación. No es que el maíz, el frijol y la calabaza hayan surgido simultáneamente en el mismo sitio, por ejemplo, ¿no? Hoy ya el grano fino del entendimiento de eso nos permite ver que son distintas regiones de México las que estuvieron involucradas. Lo mismo en la región andina, ¿no? No es lo mismo Ecuador
que Bolivia. Entonces cada uno tiene sus particularidades. Lo que hoy sabemos es que hubo sitios muy activos en distintas especies, que hubo procesos de difusión de materiales y de técnicas también muy tempranos, y que es muy difícil armar el rompecabezas todavía, ¿no? Parece apuntalarse más la idea, ¿no? O parece ser más razonable hablar de una zona neotropical que va desde Mesoamérica hasta la región andina, intercambios y procesos de difusión muy tempranos, y que quizás esa apertura menos chauvinista ayude a entender más acerca de los procesos de origen y de difusión de la agricultura. ¿Cómo se originó la agricultura? También es un tema que está pues explorándose. Algunos han planteado que la agricultura pues en realidad empezó con formas a muy pequeña escala, ¿sí? Con aclareo de vegetación, cultivo de plantas silvestres y una labranza mínima de los suelos, y que esto escaló hacia un aclareo de terrenos de mayores dimensiones, una labranza de los suelos más sistemáticas y hasta la confluencia de plantas domesticadas. Es decir, surgió de procurar las plantas silvestres hacia el cultivo de plantas domesticadas. Es un esquema teórico que supera esta dicotomía que se planteó durante mucho tiempo entre la revolución, que implicaba la revolución neolítica, del salto de la recolección hacia la agricultura, y que nos plantea una pauta de investigación pues muy importante. ¿Por qué? Pues también, este quizás es el tema más difuso porque hay menos evidencia, ¿no? Los arqueólogos pues han especulado mucho acerca de esto, la relativa sincronía que ahora se ve que no es tan sincrónica, llevó a plantear una cierta sincronía de presión sobre los recursos originado por cambios ambientales y crecimiento de la población, y en realidad pues esa sincronía no es tan cierta. Sí, hay diferencias del orden de miles de años que no nos permite hablar tan claramente de esa sincronía. Algunos han sugerido abundancia de recursos y tiempo libre, otros pues han formulado sus propias teorías al respecto de evolución tecnológica, y parece que pues acercarse a una síntesis de estos procesos pues es importante, pero no tenemos suficientes elementos. Parece que hoy la etnobiología, la etnografía, la ecología nos pueden brindar elementos vigentes, actuales, con base en lo que está ocurriendo en la actualidad, para explorar qué es lo que motiva a la gente manejar recursos, y en eso nuestro grupo ha estado también haciendo sus pininos. Eh, Hemos identificado que temas como la disponibilidad espacial de los recursos y la abundancia, la distribución de los recursos y la ecología de los recursos, la demanda de estos recursos, su importancia cultural, eh, todo eso hoy en día, pero no solo, es importante. La belleza, la inventiva, sí, son motivaciones del manejo, y eso eh, pues necesita una investigación de distinto corte, que puede ser de gran utilidad para interpretar los restos arqueológicos en un momento determinado. Pero bueno, pues hay que avanzar en estos procesos más etnográficos, digamos, ¿no? Aquí un panorama de el tipo de retos que implica estudiar estos balances entre la abundancia y la magnitud de la extracción. Es decir, cuando un recurso es muy abundante y hay poca extracción, hay bajo riesgo, pero conforme la abundancia es limitada y la extracción es alta, pues desde luego el riesgo aumenta, y entonces las respuestas pues son muy interesantes, ¿no? Entonces, eso lo puede uno estudiar hoy en día
y esto da elementos muy interesantes para poder descifrar lo que en el registro arqueológico pues no es posible, ¿no? Y poder, digamos, robustecer hipótesis sobre lo que uno puede encontrar en los restos arqueológicos. De hecho, como resultado de todos estos trabajos, la tipología de formas de manejo que hemos venido desarrollando se amplía enormemente. Es decir, lo que habíamos planteado como interacciones como la recolección, la tolerancia y no sé qué, ahora cuando le sumamos un término de intensidad de manejo, nos amplía la tipología. Aquí está simplificada, en realidad es mucho más amplia que esto, ¿no? Pero es para fines esquemáticos, pero lo que les da una idea es que cuando uno se mete a profundizar en un tema, va a encontrar cosas que no se ven ni en el registro arqueológico y a veces tampoco en las huellas que deja la genómica. Entonces, combinar eso con estudios etnográficos, etnobiológicos, pues resulta fundamental. Bueno, estamos en Mesoamérica. Estos son los estudios clásicos que nos ayudan a entender el origen de la agricultura en esta región. El Valle de Tehuacán, Guilana-Quitz en Oaxaca, hay otros sitios importantes en Tamaulipas, en Chiapas. Estos son algunos de los protagonistas de esas historias. Este es el resumen de lo que McNish en los 60s y en los 90s nos planteaban, una fase de cazadores-recolectores inicial, una fase de los primeros signos de domesticación hacia alrededor de 9.600 años y las primeras aldeas hortícolas hace aproximadamente 7.000 años, ¿no? Y después el surgimiento de otras, de las grandes civilizaciones, hace aproximadamente 3.000 años. Estos arqueólogos plantearon algunas primeras formas de, sugirieron algunas primeras formas de agricultura. McNish, por ejemplo, supone que de los primeros sistemas de agricultura pudieron haber sido el aprovechar los escurrimientos de las barrancas, ¿no? En donde pudieron haberse cultivado principalmente calabazas. Tiene sus razones para proponer a las calabazas. De hecho, son de las plantas domesticadas más antiguas en Mesoamérica, ¿no? Aquí les pongo algunas flores de eso, pero en realidad esta es un poco la idea, es decir, los escurrimientos que existen, el Valle de Tehuacán, digamos, rodeado de montañas y está rodeado de zonas de barrancas y de escurrimientos, y esos escurrimientos, propone McNish, pudieron haber sido zonas en donde podrían haberse cultivado cosas como las calabazas. También propusieron, porque en la región de Tehuacán hay manantiales, ¿no? Que en estas zonas eran propicias para cultivar cosas como aguacates, chiles o ajíes, amaranto, ¿no? Y son hipótesis solamente porque ellos se excavaron en las cuevas, entonces no tienen la posibilidad, no tuvieron la posibilidad de probar estas hipótesis, pero son pues realmente interesantes. La otra hipótesis interesante la propuso Smith, que fue el botánico del grupo de McNish. Él habló de que las primeras formas de agricultura podrían haber derivado de la silvicultura, es decir, del manejo del bosque. Decía que las primeras formas de agricultura podrían haberse derivado de la remoción de plantas del bosque y de la estimulación o del favorecimiento de plantas que eran a su vez aprovechables por los seres humanos. Este tipo de sistemas, quiero decirles, tanto los anteriores como estos, están vivos. Los hemos visto documentado en el Valle de Tehuacán. O sea, aunque ellos creo que se los imaginaron porque no hicieron una etnobotánica detallada, después de todos estos años en la red, sí los hemos visto, estos sistemas, y creo que tienen mucho sustento y muchas posibilidades para poder explicar el origen de las primeras formas de agricultura. Parece claro que las formas de agricultura ligadas a riego, pues fueron las de las primeras, ¿no? Y posteriormente derivaron aquellas que tuvieron, digamos, contexto en las zonas de temporal.
aunque pues la plantea una ruta distinta. Falta mucho por hacer, desde luego, para entender estos orígenes de los sistemas de agricultura, pero lo que sí podemos hoy ver es que de estas primeras formas de agricultura que se han documentado por los arqueólogos, se han derivado una gran cantidad de sistemas agroforestales como estos que ven en la imagen, ¿no? Desde sistemas de temporal hasta sistemas muy intensivos. Aquí están las chinampas en la parte de abajo de la diapositiva. Sistemas, combinaciones de perennes con anuales, todos ellos incluyen componentes forestales e incluyendo componentes domesticados. Otro panorama de estos, los tlacololes, esos sistemas que son muy ampliamente difundidos, los huertos, que son sistemas agroforestales muy importantes, y hay toda una tipología en la que hemos venido trabajando con todo el grupo de Ana, de la Inés, y otros colegas en el país y en el Perú, y que nos permiten pues tener un panorama de la historia, bueno, de la diversificación que han tenido estos sistemas, ¿no? Estos sistemas que son muy importantes porque son reservorios de biodiversidad, ¿no? En biodiversidad en general, no solamente de plantas, también de animales, de microorganismos en los suelos, etcétera. Hemos estimado la diversidad que son capaces de alojar estos sistemas y van, digamos, hasta del orden del 74% de la riqueza de en diversidad vegetal que está en los bosques aledaños. Hay algunos diagnósticos todavía en proceso, grupos de organismos, pero pues nos sugieren que, bueno, pues realmente son reservorios importantes de biodiversidad y de funciones sistémicas. Por ejemplo, en este caso, los sistemas agroforestales están permitiendo el contacto con los elementos del bosque, y esto también ha sido evaluado, ¿no? Pero que nos habla de que no son aislados estos sistemas forestales circundantes. Hay muchos beneficios que se han estado documentando en estos sistemas agroforestales, desde la retención de suelos, el mantenimiento de especies, conservación de suelos, agua, etcétera. Y pues ya para ir terminando, todas estas virtudes, digamos, de los sistemas agroforestales son muy importantes porque hay que estudiarlos, hay que seguirlos documentando. Hoy en día la humanidad se encuentra ante un reto muy importante que significa la producción y la conservación de la biodiversidad. Es decir, cómo conciliar estas dos metas que son pues importantes en el mundo contemporáneo bajo una perspectiva de sustentabilidad. Es decir, hay mucha apuesta en estos modelos de producción intensiva, cuando en realidad la mayor extensión de la superficie agrícola tiene esta fisonomía. Entonces tenemos que entender mucho de lo que significan, de lo que aportan estos sistemas, identificar, digamos, la forma, digamos, las limitaciones, las oportunidades que se pueden tener para proyectarlos, para poder desarrollarlos en su máxima potencialidad, y poder realmente satisfacer las necesidades humanas, atendiendo al mismo tiempo los temas de la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Casas. Sin duda es un tema
muy importante, muy interesante, fascinante desde el punto de vista de la evolución humana. Te agradecemos mucho. Vamos a pasar a una ronda de 10 minutos de preguntas, así que les agradezco si pueden ponernos su pregunta en el chat. Con gusto las atenderemos. Muy bien. Hay una primera pregunta que nos hace Jordi Werley. ¿Por qué se le llama selección artificial si el ser humano hace parte de la biodiversidad conocida hasta el momento? Sí, rápidamente. El selección artificial lo utilizó Darwin. Yo estoy de acuerdo. Me inclino más por hablarle de por denominarla selección humana. Uh-huh. No es, digamos, la selección humana tiene sus particularidades, y vale la pena distinguirla de lo que existe en procesos naturales, pero el término artificial no me gusta, ¿sí? Solamente es por respeto al origen del término que fue, pero sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Qué Hay otra? una pregunta más que nos hace Marta Soriano, que dice: ¿qué implicaciones tiene la privatización de las variedades vegetales o de los recursos genéticos si consideramos que gran parte de la agrobiodiversidad ocurre in situ? ¿Qué efectos concretos tiene la especialización de especies y variedades promovida a través de los agronegocios y sus cadenas de producción, distribución agroindustrial? Bueno, la privatización de las variedades es una perversión, yo lo diría en resumen. Si realmente se trata de un patrimonio que ha sido generado por miles de años y que pues ha sido privatizado por compañías, que ha sido legalizado a partir de las patentes, ¿no? Y que han generado una perversión tremenda que está afectando a la producción agrícola desde hace mucho tiempo, ¿no? En las últimas décadas. Eh, yo creo que esas son las principales, esa perversión mercantil y una apropiación inadecuada de lo que ha sido resultado de miles de años de historia de cultura. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Por ahí nos comenta Virginia: excelente charla. ¿Y cuál es la relación entre sistemas agroforestales y agroecología? Bueno, los sistemas agroforestales son, yo creo que una base fundamental de la agroecología, ¿no? Es decir, ahí tenemos la posibilidad realmente de visualizar como ecosistemas diversos, agrícolas, entender funciones, entender componentes y procesos, ¿no? Yo creo que la posibilidad de construir una agricultura sustentable con bases agroecológicas están en estos sistemas agroforestales, ¿no? No hay que, digamos, esto abre una avenida importantísima, bueno, no la abre, ya está abierta hace algunos años, pero fortalece la idea de el porqué de esta licenciatura en ciencias. O sea, hay que continuar desarrollando investigaciones para fortalecer el carácter sustentable, digamos, de estos sistemas, entenderlos y desarrollarlos. Muy bien, muchas gracias. Por ahí Itzel le pregunta: ¿qué fuentes me recomiendan sobre el cultivo de maguey pulquero como sistema agroforestal? ¿Qué fuentes? Bueno, lo podemos platicar por electrónico. Hay recientemente el trabajo de Ignacio Torres, ¿no?
por ejemplo, sobre los sistemas agroforestales de maguey, que son una fuente de referencias bibliográficas, creo que muy importantes. Están publicados en Botanical Science, en lo que era el Boletín de la Sociedad Botánica de México, y se publicó recientemente, en 2019. Ahí hay una fuente de referencias, pero pues lo podemos comentar por correo, sí, claro. Muchas gracias. Sí, Otra hay un más, comentario muchos. por aquí de Saraí Salazar que dice, Tata Chantli, Tlazocamati, Michek. Es importante ver la relación de estos MIAC. sistemas con el manejo comunitario del agua. ¿Algún aporte a ello? Saludos. Bueno, el manejo del agua ha sido fundamental a lo largo de esta historia, ¿no? Como lo vemos, está íntimamente asociado con el origen de los sistemas agroforestales. Muchos de los sistemas agroforestales, no todos, están relacionados con sistemas hidráulicos, pero el manejo de los regímenes de temporal, pues, digamos, forman parte de ese manejo del agua que está implícito, digamos, en esto. Desde luego que es clave, ¿no? Sin agua, la agricultura, pues no. Este, y quizás una última mención que tiene que ver con el manejo de la variabilidad genética, es decir, el sistema, como hemos dicho, tiene ese componente y hay variedades de resistencia a la sequía que la gente ha estado trabajando, seleccionando durante siglos o milenios. Entonces, esa pues es particularmente importante en el tema del manejo de agua, tanto para el exceso, el déficit. Muchas gracias. Hay otra pregunta más por aquí que dice David Hernández. Al parecer sacamos los alimentos de su medio natural. ¿Cómo podemos reintegrar la agricultura al ecosistema natural? Bueno, debo decir que la mayor diversidad de alimentos que consumen los seres humanos vienen de los bosques, todavía. En términos de biomasa, no. En términos de biomasa vienen de los sistemas agrícolas. Yo creo que la forma más directa de mantener la relación entre agricultura y bosques son los sistemas agroforestales, justamente, ¿no? Porque aunque no pudimos profundizar mucho, estas interacciones reproductivas que les mencionaba de componentes de los sistemas agroforestales con los elementos forestales nos dicen que están íntimamente integrados, ¿no? Aunque están en un contexto humano, digamos, no dejan de tener en su vecindario interacciones reproductivas y de muchos tipos con los componentes forestales. Entonces, creo que es más fácil visualizar en estos sistemas agroforestales ese vínculo entre los sistemas antropogénicos y los sistemas forestales. Bien, muchas gracias. Otra pregunta más de Isaac Rodart nos dice, ¿cuáles son los aspectos más relevantes para transicionar de una agricultura industrial a sistemas agroforestales? Bueno, los sistemas agroforestales están vivos. Yo creo que eso es lo más importante. E incluso yo diría que tienen, en términos de superficie, relativamente mayor que los sistemas industrializados. Entonces yo creo que hay una buena base de la respuesta a esta pregunta en la intención de conservar lo que existe, mejorarlo incluso, y sobre todo una gran meta de recuperar sistemas perdidos, ¿no? Porque eso lo hemos documentado en algunos contextos, algunos de estos sistemas tienden a perderse, ¿no? Entonces, hay que recuperar eso perdido, ¿no? Y reconvertir,
reconvertir sistemas industriales en sistemas agroforestales es factible, es posible y es un reto de las ciencias agroforestales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estamos recibiendo muchas preguntas muy interesantes, creo que es un tema apasionante. Sin embargo, vamos a hacer una última pregunta que nos hace María del Rocío Ruénes Morales, que dice así: ¿cuál crees que sea el riesgo? Exactamente. ¿Cuál crees que sea el riesgo de perder los sistemas agroforestales locales o tradiciones en México? ¿Y qué debemos hacer? Pues eso, yo creo que perder los sistemas agroforestales implica perder patrimonio biocultural, es decir, tanto biológico como cultural. Hemos dicho que los sistemas agroforestales son escenarios de cultura, de domesticación muy antigua, de mantenimiento de diversidad biológica. Perderlos es perder todo eso, ¿no? Entonces, y eso es muy costoso, en muchos sentidos. Entonces, yo creo que lo que debemos, primero que nada, es tener claro que son sistemas muy importantes, ¿no? Que no podemos dejar que se pierdan, que tenemos que resistir, defenderlos, reivindicarlos, mejorarlos, trabajar por ponerlos en perspectiva, por recuperarlos, como decía hace un momento. Todo eso me parece a mí, parte de la agenda. Y por eso creo que es tan importante la licenciatura en ciencias agroforestales, porque justamente están poniendo en el centro de la agenda de la investigación científica disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, ¿no? Lo que se necesita hacer para mantener estos sistemas, para recuperarlos y desarrollarlos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe estar en la agenda. Gracias, ¿No? Alejandro. Y bueno, la licenciatura, que es muy pertinente. Amiga, te mando un abrazo. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que pues es un tema del cual se puede seguir hablando y es un tema muy importante para nuestro futuro. Te agradecemos muchísimo tu presencia por este medio virtual. Los estaremos invitando próximamente a otras pláticas por el estilo. Vamos a dar unos anuncios. Alexis, si nos puedes auxiliar, por favor, que tienen que ver sobre otras pláticas y sobre cuestiones de la licenciatura en ciencias agroforestales. Sí, muchas gracias, Nacho, y reitero mis agradecimientos al doctor Casas. Genial la plática, como siempre. Bueno, comentarles a los interesadas en la licenciatura, en ingresar a la licenciatura, que ya están abiertos los registros por medio del pase reglamentado, ¿no? Estos van a estar del 3 al 14 de este mes para que no se les vayan a pasar las fechas y hagan sus trámites necesarios. Muchas gracias. Además, comentarles, como ya hemos venido haciendo, que estas charlas se estarán, digamos, transmitiendo los días jueves de este mes y parte de julio, charlas que forman parte del ciclo de charlas sobre sistemas agroforestales y temas emergentes en agroforestería. Entonces los esperamos en las siguientes emisiones. La próxima charla será con el doctor Eric de la Barrera, también profesor investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, que nos hablará justamente de temas emergentes en agroforestería. Entonces, pues muchas gracias a los que se conectaron, que fueron más de 200 personas de varios países. Les agradecemos el interés y bueno, seguiremos esforzándonos por brindarles una mejor, pues digamos, transmisión en las siguientes charlas. Y ya, pues muchas gracias, Ale, otra vez, Nacho, Ana. Muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Y hay toda una licenciatura por delante. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo. Vivi, un abrazo fuerte hasta Perú. Gracias, Chao. gracias, igual para ti.